Tenemos que comenzar ofreciendo una muy triste información en el sentido del fallecimiento. En la madrugada de este día fue encontrado muerto el artista Tony Capellán, un artista del pincel, de la pintura y de las instalaciones, y escultor también. Tony Capellán se acreditó como uno de los más destacados artistas de la plástica de República Dominicana, haciendo instalaciones, ganando concursos, de los premios de los concursos del Grupo León Jiménez. Sí. Comenzó ganando con algunas de las instalaciones más conocidas y emblemáticas. Hizo exposiciones en el país, hizo muchas exposiciones en el extranjero. Primero fue invitado a países como Chile, Brasil, en donde presentaba sus instalaciones. Tony Capellán fue un artista muy discreto, por cierto, pese a los grandes reconocimientos internacionales que tuvo. No era una persona de hacer mucho esfuerzo para la comunicación, pero estaba muy acreditado, tanto en el país como fuera del país. Y lamentablemente su fallecimiento, por supuesto que afecta a los amantes del arte y a sus amigos también. De manera que lamentamos muchísimo la muerte de Tony Capellán. En la mañana de hoy se informará sobre los actos del sepelio, pero fue encontrado muerto en su casa, en la residencia en donde vivía, en la calle Emilio Prudón. Parece que tenía 2 o 3 días que ya había fallecido, vivía solo, y al parecer hasta ahora no hay una información oficial, pero parece que sufrió una caída en su casa, y ese es uno de los motivos que se prevé o que se entiende que puede haber causado la muerte de Tony Capellán. Es muy triste, sí. Una persona, como tú dices, muy discreta, apenas le gustaba hablar, ¿verdad? Hablaba muy poco. Y en ese entorno era que le gustaba estar, de la zona colonial, Ciudad Nueva. Así es. Que es una zona de artistas, por cierto. Ya. Había nacido en Tamboril, Gustavo. En Santiago, Tamboril. Santiago, sí. Tamboril, en el año 1955. Sí, se trasladó para la capital. Y una persona con una altísima sensibilidad social. Su obra se caracteriza precisamente por ser una obra contestataria, utilizando en sus instalaciones y en sus esculturas materiales. Desechos, exactamente. Sí, sí, es una forma también de llevar un mensaje Ezequiel ecológico también. Así es. Bueno, qué triste que haya fallecido Tony Capellán. Hay que enviar un abrazo de solidaridad a sus parientes y vamos a ver más adelante dónde será expuesto su cadáver y dónde será sepultado. Sí. Parece que ya no va a haber exposición del cadáver por las condiciones en las que se encuentra. Bueno, pues sí. Sencillamente va a haber una despedida en el mismo cementerio, pero hasta ahora no tenemos esa información. Bien, pues qué pena. Es una pena. Tú sabes que Tony Capellán hizo exposiciones en Europa, y una de las exposiciones más conocidas de Tony Capellán es esta que estamos mostrando ahora en Europa. Es una instalación con calizos que tienen alambres de púa como parte del calzado, ¿no? Fue muy famosa esa instalación, que se hizo en República Dominicana y fue llevada a París, en donde se presentó en un espacio, por cierto, bastante amplio, en un centro cultural, y ganó reconocimiento Tony. Tenía pues la admiración, y además la invitación fue hecha por uno de los grandes museos de París. De manera que, caramba, qué pena. Despedimos a Tony Capellán con un reconocimiento, por supuesto, a su obra, a su arte, a su identidad con la sociedad dominicana, por supuesto. Él era muy conocido por el arte de las instalaciones. Sí. Que no es la pintura convencional ni la escultura convencional. Bueno, la otra cosa que hay que lamentar muchísimo, señores, es que el Estadio Quisqueya sufrió ayer un desastre, una tragedia, ¿no? Lo que le llaman el séptimo cielo, que es el lugar del Skybox, o el famoso espacio de la sala de prensa y otras instalaciones. Bueno, ahí hay sala de prensa, están la sala de prensa para los periodistas que cubren los juegos de béisbol, pero también están
las cabinas de transmisión de radio y televisión, y en los últimos años también operaba en ese lugar, en uno de los espacios, un sistema de transmisión, tanto para transmitir online en vivo por diversas redes, como para los sistemas de televisión HD y todo eso, que ya los equipos de República Dominicana, todos tienen canales HD. Todo eso se dañó. La versión, dijo el comisionado de béisbol, Ricky Novoa, que la versión hasta el momento oficial, hasta que los técnicos de los bomberos y otros expertos hagan las indagaciones, es que en uno de los acondicionadores de aire hubo un desperfecto eléctrico que pudo ocasionar un cortocircuito y que entonces el fuego se expandió. Hay que recordar que eso es un estadio del año 55. Sí, es un estadio muy viejo. Muy viejo, y hay que ver que si cada cierto tiempo se le daba el mantenimiento debido. Hay que recordar que aún en las casas, cada cierta cantidad de años hay que cambiar la cablería, porque eso se va dañando también. Sí. Y qué pena que ocurriera esto. Ayer se iba a celebrar un juego entre los Leones del Escogido y los Gigantes del Cibao, que no se pudo celebrar. Y hay que ver qué se va a hacer. Si desde temprano me informaron que hay personal de obras públicas y otros técnicos ahí tratando de levantar información precisa de qué tanto sufrió el daño, sí. Esa instalación, para ver si se puede restaurar en tiempo breve y volver a jugarse. O si no es así, entonces la liga tendrá que decidir si traslada esos juegos programados de Quisqueya. Probablemente lo que se piensa es que es el estadio Tetelo Vargas de San Pedro Macorís, que es el más cercano. El más cercano. Porque aquí hay otros estadios, pero no tienen la condición. Por ejemplo, de la Normal, que fue el primero en que se jugó béisbol así ya más organizado, pero eso es viejísimo y no creo que tenga las condiciones. Sí. Pero bueno, el estadio Quisqueya lamentablemente es un estadio muy viejo, ha pasado por muchos momentos estelares importantes, pero parece ser que requiere una remodelación o un acondicionamiento más profundo del que cada año se le hace a petición normalmente de los equipos y de la liga. Y bueno, y hay también, ha habido propuestas, en muchos casos muy discutibles, de personas con mucho interés en hacer un complejo como de hoteles y apartamentos de lujo y desalojar gran parte de esa zona, pero ha habido resistencia a eso, porque se entiende que hay unos intereses extraños. Ojalá que no quiera algún vivo o viva aprovechar este momento para meter por debajo de la mesa ese viejo proyecto de hacerse con esa zona que han tenido algunos negociantes. Sí, porque pero de manera espuria, porque si es una cosa, si hace una licitación clara, no hay problema, ¿no? Pero son gente que con vínculos políticos y esas cosas. Entonces, ojalá que no quieran pasarse de listo aprovechando esta situación. Bueno, vamos a ver. Las autoridades, por supuesto, tanto del comisionado de béisbol, del Ministerio de Deportes y del gobierno, tanto incluso del Ministerio de Obras Públicas, que es el que hace las intervenciones allí, pues tendrán que tomar, por supuesto, con mucha cautela cualquier tipo de propuesta que reciban. Vamos a hacer una pausa. Bueno, una especie de reacción tardía, digo yo, se ha producido de parte de Roberto Rosario, el ex presidente de la Junta Central Electoral. Emitió unos tweets diciendo que él va a defender su honor y lo que hizo y lo que no pudo hacer. Yo no sé a qué viene eso, porque hasta el momento, tras el escándalo que hubo con los equipos aquellos y la empresa Indra, él ha salido muy bien parado, porque la Cámara de Cuentas dijo inclusive que esa empresa hay que pagarle. No ha habido ninguna intención ni declaración de la Junta de llamarlo a capítulo o someterlo a la justicia, tampoco de parte del Ministerio Público. Entonces, eso estaba, si se quiere, un tanto dormido. No sé si es que quiere despedir el año con notoriedad. Y ha dicho esto, que él estaba a defender su honor. Pero bueno, yo creo que nadie ha atacado su honor. Bueno, los partidos políticos han hablado de la negociación que se hizo con Indra
y de lo irregular de esa negociación. Pero eso no es atacar su honor, sino porque los equipos no funcionaron. Están hablando de hechos, no están ni siquiera diciendo que él hizo algo de manera personal. Están hablando de hechos. Bueno, claro, él era el principal responsable, pero yo no creo que eso sea un ataque al honor. Bueno, que los equipos que se contrataron por 40 millones de dólares para hacer el escrutinio de las actas y de los votos del proceso electoral del 2016 no funcionaron. Esos equipos todo el mundo lo vio, eso no funcionó, no sirvió. No. Que la promesa que hizo la Junta Central Electoral con respecto a esos equipos no se cumplió, que se pagó parte del dinero, unos 24 o 23 millones de dólares, y que ahora la compañía, pese a que la auditoría hecha por informática, la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral, entiende que esos equipos ni siquiera sirven para próximos procesos electorales, porque no hay garantía, porque esos equipos nadie confía en ellos. Bueno, pues sencillamente se entiende que hay un tipo de colusión o algún tipo de irregularidad en ese acuerdo. Aparte de que Indra está reclamando, y la Embajada de España, 13.9 millones de dólares al Estado Dominicano, que le pague como deuda. Yo entiendo que España quiera defender sus empresas y sobre todo esos países poderosos hacen especie de labor de procónsul siempre. Eso lo hace España, lo hace Francia, lo hace Italia, lo hace Estados Unidos, pero lo que yo no entiendo es la gracia de que la Cámara de Cuentas haya dicho que sí, que hay que pagarle a Indra y que hay un capítulo de 1.000 millones de pesos en la Junta de nuevo presupuesto para pagar deuda. La información que tenemos es que por lo menos 500 de esos se lo llevará Indra. Entonces, eso sí que no es gracioso. Eso no ataca el honor de Roberto Rosario, sino los bolsillos del pueblo dominicano, que es mucho más grave que todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que Roberto se está poniendo delante, como dicen, porque él está saliendo en coche, está saliendo bien, porque parece que le van a pagar a Indra y que eso no va a ir más allá de ahí, como son muchas cosas en este país, lamentablemente. Bueno, el gobierno parece que se siente comprometido también con resolver eso para que Roberto Rosario no tenga que sufrir ningún tipo de persecución en caso de que alguien quisiera someterlo a la justicia o que se haga una auditoría forense o lo que fuera que haya que hacer con ese convenio, porque además ese convenio fue defendido a capa y espada por Roberto Rosario, quien consiguió que el Tribunal Constitucional le diera la anuencia a la Junta Central Electoral como un ente independiente que no debía ser ni siquiera supervisado por la Dirección de Compras y Contrataciones. ¿Tú recuerdas? Sí, claro. Que entonces, porque él dijo, no, es que la Junta es autónoma para hacer esto. No, él hizo el concurso como le dio la gana. Él fue autónomo para eso y para muchas otras cosas. Eso era un poder, una isla de poder aparte ahí. Sí. Sí, una cosa increíble. Entonces, eso es un caso que aunque el monto no sea tan elevado como otros casos de corrupción, es algo muy escandaloso, es descarado, es abusivo. Eso es todo lo que tú quieras, porque se van a salir con la suya los que firmaron ese contrato, la empresa y los beneficiarios aquí, y no habrá aparentemente nadie responsable. Y obvio, la Embajada de España tiene que defender sus empresas y va a decir que sí, que hay que pagarle. Y como aquí somos los tontos con P, ¿qué vamos a pagar? Bueno, y por otro lado, no se entiende cómo es que la Cámara de Cuentas dice que los equipos pueden ser utilizados en otros procesos electorales, como en el del 2020. Y la Dirección de Informática de la Junta, que analizó cada equipo... Ya eso es obsoleto en 2020. Ya. Sí, que dice, en la Dirección de Informática de la Junta dice, no, esto no sirve. Bueno, hay una idea de cómo se pueden usar. Si hay un apagón que prenden fuego y una fogata. Sí, porque la tecnología de estos tiempos, usted sabe bien que un año, dos... La obsolescencia es muy rápida. Ya es obsoleto, eso no tiene ningún... Pero además que no sirvió para nada en el momento que se suponía que estaba... Que debía servir. Entonces, ¿cómo va a ser que se va a confiar en esos equipos para el proceso electoral 4 años o 5 años después? No, eso se llama que nos tomen el pelo. ¿Y de qué manera? ¿Verdad que sí? Bueno, pues a Roberto que se quede tranquilo, que él no le va a pasar nada, realmente. Tal vez en este país no pasa nada. Que lo de la notoriedad, quizás quiera candidatearse a algo. Hay que recordar que él es vicesecretario general del PLD. Era.
No, no. Él dejó eso, se entiende. No, eso fue una licencia temporal, pero ahí no ha habido elecciones internas, o sea, sigue siendo. Ya. No, Pero que lo manden como embajador a Estados Unidos. no, ahí no puede. Esa es una cuestión muy común en este país, que la gente la premia. Lo premia con una embajada, pero yo creo que él no quiere esa embajada precisamente. No. No pienso que le esté deseando que todo. Pero ya con Donald Trump en el poder, no fue Donald Trump que le quitó la visa y que Sí, le hicieron pero aquel escándalo. Donald Trump, mientras más visa suspende, mejor. Él no le importa. Hacemos una pausa. Que no puede haber reconciliación sin justicia. Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas de la Acantuta, aseguró que solo puede haber reconciliación cuando la justicia haya cumplido su rol, y a su criterio eso pasa porque Fujimori cumple la totalidad de su condena. Porque no hay razones médicas, no hay razones reales que sustenten el indulto humanitario por razones de salud. El presidente de la República lo que ha otorgado es un indulto político, y esas deben ser las razones que expliquen a todo el país y principalmente a las víctimas y sus familiares de las razones que sustentan ese indulto. El abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, defensor de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y la Acantuta, por las que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión, denunció que el indulto a Fujimori es de naturaleza político, pero disfrazado de carácter humanitario. Este indulto ilegal, este indulto desnaturalizado y estrictamente político que se ha emitido es una medida de carácter político que ha emitido una autoridad pública del Estado peruano que vulnera el contenido y los mandatos expresos de la sentencia, y esa es la razón por la cual nosotros consideramos y tenemos expectativas que la Corte emita una decisión en términos favorables de disponer la anulación del indulto, lo cual automáticamente, desde todo punto de vista, tendría que hacer retornar al señor Fujimori a la prisión. Rivera aseguró que el perdón expresado por el expresidente fue falso y aseguró que el mismo no es válido porque no se ajusta a las normas internacionales que exigen nombrar específicamente el crimen, la víctima y el hecho en concreto del que se arrepiente. El letrado recordó que el perdón de Fujimori tampoco es válido porque nunca aceptó la legitimidad de la sentencia que lo condenó por delitos de lesa humanidad, pues tanto él como sus hijos intentaron anularla en varias ocasiones en los tribunales. Bueno, esto es parte de lo que está ocurriendo en Perú con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que ha sido sometido a muy duras críticas después del perdón emitido el 25 de diciembre a favor de Alberto Fujimori, el expresidente peruano. El presidente había sido condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Uno de los crímenes más notables, hubo dos matanzas colectivas, pero hay uno que es en una comunidad que se conoce como La Cantuta, en donde el gobierno del presidente Fujimori mató a numerosas personas. Creo que eran estudiantes universitarios y maestros, profesores. Y los fueron a sepultar en una especie de tumba colectiva, en una área rural. Entonces, en las investigaciones se determinó que familias cercanas, campesinas, que parece que observaron, para evitar que hablaran, los También mataron a todos, ahí, mataron hasta niños. También Por cierto, una de las fotografías mostraba a uno de los niños asesinados. Sí. Ese crimen no se puede borrar así porque sí. Y entonces las protestas en Perú están, por supuesto, sucediendo cada día. Son muchas las manifestaciones que hay y particularmente la gente no ha aceptado el perdón que pidió el propio Alberto Fujimori en una declaración que emitió desde uno de los centros en donde se hospitalizó por razones de salud. El perdón humanitario de parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski tampoco ha sido aceptado. Ya ustedes oyeron que dicen que no se adapta a las normas internacionales de perdón
por razones Pero humanitarias. además, porque todo el mundo sabe que eso fue por conveniencia política. Que fue de carácter político. Porque él todo el tiempo se estuvo negando y ahora de pronto cambia de parecer. Claro, estaba vinculado a la solicitud de vacancia de la presidencia del Perú para alejar al presidente Pedro Pablo Kuczynski, quitarlo de la presidencia, y parece que él negoció con Kenji Fujimori, el hijo de Alberto Mira, Fujimori, ahora hay un que es problema diputado. muy serio en Perú, porque la estabilidad que se supone que él iba a ganar con esa negociación y ese indulto, no ha sido así. Ahora hay muchas protestas en muchas ciudades de Perú, pero por otro lado también los abogados y familiares de Abimael Guzmán, el que era líder de Sendero Luminoso, De Sendero Luminoso, sí. que se le acusó de terrorismo porque ese grupo ponía bombas y intentaba desestabilizar el país, y fue condenado, una condena muy fuerte, muchísimos años. Dicen que tiene una diabetes terminal, que tiene problemas cardíacos, de riñones, que está mucho peor que Fujimori. No lo han llevado a un hospital, solo ha recibido una atención dentro del penal. Entonces ellos dicen que por qué ese trato discriminatorio. Y no solo hablan de Abimael Guzmán, sino de decenas de presos en cárceles de Perú, pobres, que no tienen a nadie que los defienda, que tienen una condición mucho peor, mucho tuberculoso, con SIDA, cáncer. Entonces, que con esa gente no hay perdón humanitario. Y lo otro que llamó la atención es el cambio del rostro, que parece que buen actor, Fujimori, porque se veía todo abatido y ahora ha sacado unas energías y está sonriente, está muy vivaz. Sí. Eso se parece a lo de Pinochet, que llegó aquella vez que fue... En una silla de ruedas. Y que tambaleándose de que dijo, ya estamos en Chile, le faltó bailar una salsa nada más. Sí. Bueno, ahora la situación también del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se complica. Varios ministros, por lo menos 3 ministros, han renunciado a su función en el gobierno en protesta por el perdón del presidente Kuczynski a Fujimori. El último que presentó renuncia es un ministro muy popular, es muy reconocido, con mucho crédito, con muchos méritos, es el ministro de Cultura, que anunció su renuncia. Luego hay el director de Derechos Humanos del gobierno del presidente Kuczynski, también renunció. También. Hay igualmente legisladores que renunciaron del partido del presidente Kuczynski. El PPK. El PPK, exactamente. Y la coalición, porque era el PPK más otros partidos y muchos han ido disgregándose de esa coalición gobernante. Ya. En estos momentos yo creo que la base de apoyo político se ha reducido, y popular de Kuczynski es mucho más baja que cuando él estaba enfrentando el pedido de vacancia. Él debió hacer esos cálculos. Solo por quedarse ahí, no es que ha ganado ni gobernabilidad ni apoyo. No, yo creo que está en un riesgo muy fuerte. Uno no sabe porque en definitiva diciembre y finales de diciembre es un momento muy especial en todas partes. Tú sientes aquí que hay una reducción significativa de las actividades políticas, que la gente está como en otra cosa, pero obviamente en Perú parece ser que están todos concentrados, y cuando tú miras los medios de comunicación, lo que están reflejando, obviamente que hay una tensión muy fuerte y que el presidente Kuczynski está perdiendo cuando los pueblos se indignan, no importa el momento, significativo apoyo. Porque recuerda que cuando se dio a conocer el escándalo internacional de Odebrecht, fue en diciembre del 16, ¿verdad? Sí. Y comenzaron unos preparativos espontáneos por las redes, y mucha gente decía, no, eso se olvida ahorita en Navidad. Y muchos se sorprendieron aquí cuando en enero hubo esa primera gran manifestación. El 22 de enero. Contra la corrupción y la impunidad, porque se pensaba que la gente traía la resaca de las Navidades, y no. Cuando los pueblos se indignan, no importa el momento, y en Perú está pasando eso, y la gente se siente burlada. Pero además, ¿cuál es el precedente que se está sentando? Un tipo llega al gobierno, se hace un dictador, suspende el Congreso, crea un aparato delictivo de corrupción, espionaje, soborno, asesinato. Asesinatos, crímenes. Entonces, ese individuo dirigido por Vladimir es condenado Montesino por una parte de esos delitos, se hace el más enfermo de la cuenta y hay un perdón, porque no podemos vivir con ese odio, dijo el presidente. No es odio, es la consecuencia de usted violar muchas leyes, de usted hacer daño a sus semejantes. Eso tiene que tener una consecuencia. Sí.
es extraño o paradójico, porque independientemente de ello, el partido que más votos como partido obtuvo en el proceso electoral Es el fujimorista. es el fujimorista. No, pero es también. que si aquí no se hubiese prohibido el trujillismo, Ramfi fácilmente hubiese sido presidente. No digo Radamés porque ese era un licencioso que no daba para nada. Y Ramfi era un criminal. Era un criminal, pero tenía ¿Un un poco más, criminal, tenía un Ramfi? poco más de cerebro. Sí, envenenado y todo, pero hubiese sido fácilmente presidente. Porque que la gente con tantos años de alienación, y en el caso de aquí fueron más de 30, y además esos gobiernos corruptos de dictadura hacen favores con el dinero del público, claro. Todavía que hay gente que dice, Trujillo le regaló una casa a mi papá. No regaló Trujillo, o sea, de dinero que robó le dio una migaja. O lo que dicen que Trujillo saldó la deuda externa. No, eso fue una de las condiciones por las cuales lo impusieron ahí. Se le pidió, como perrito fiel a los norteamericanos, pague eso. Porque por eso fue la invasión y lo formaron durante ese proceso. Sí. De manera que esa es una de las grandes mentiras que se dicen también. Como sí, que es una gran proeza, ¿no? Bueno, Pedro Pablo Kuczynski está en una situación delicada. Vamos a ver cómo él puede solventar. Hasta ahora no ha dicho absolutamente nada. Está callado. El gobierno peruano está observando lo que está ocurriendo y evidentemente es una pérdida significativa de reconocimiento, de popularidad, de prestigio, de solvencia y parece ser que lo que le espera al presidente es quedarse solo. Y bueno, uno no sabe si un gobierno, quedándose el presidente solo, ya muchos puede dicen sobrevivir. Dicen que él no va a terminar, porque más temprano que tarde va a ser sometido a otros recursos y ya no hay forma de que él pueda contar con quién, porque con ese papelón que ha hecho, o sea, mucha gente ya se la ha retirado, mientras que el fujimorismo tiene mucha fuerza. Entonces, ahora Keiko puede salirse con la suya. Hay diferencias, porque lo que está pidiendo Kenji Fujimori es que Keiko Fujimori, su hermana, sancione o elimine o quite a los asesores que ella tuvo que atentaron contra la puesta en libertad de su padre, porque él admite que él hizo una negociación con Kuczynski. Ah, no, pero eso está clarísimo. Bueno, pero ellos se pondrán de acuerdo, porque tontos no son. Lo han logrado. Señores, hasta mañana. Muchas gracias.